Buenos días a todos. Vamos a iniciar la sesión de gestión de balances bajo IFRS. O sea, como sabéis, es un reto la implantación de IFRS para el sector y lo está siendo. Muchos de vosotros lo estáis sufriendo en vuestras propias carnes. Y un reto adicional es gestionar el balance de las compañías bajo dos estándares, bajo el estándar local y bajo el estándar internacional. Por eso la sesión de hoy, para compartir con vosotros la visión de AFI. La jornada de hoy tendrá dos partes. La primera parte, mi compañero Salva nos va a hablar de cuál es la visión de AFI con respecto a la izquierda del balance, que es al activo. Es decir, qué piensa AFI sobre cómo se va a comportar el activo de las compañías de seguros en los próximos meses. Y en la segunda parte de la sesión compartiré yo la visión de cómo mitigar esa volatilidad, esa incertidumbre que siempre existe en los mercados con la principal herramienta que tenemos, las compañías de seguros, que es el pasivo. Bien, pues sin entretenernos muchos más, yo creo que ya estamos todos. Si quieres, Salva, te cedo la palabra y puedes empezar el webinar. Gracias, Alfredo. ¿Se ve bien, Alfredo? Sí, la estamos viendo, Salva. Bueno, vamos a empezar por la parte del entorno macro para luego pasar más a lo que son los activos financieros. Empezando por las perspectivas macroeconómicas. Es cierto que en general las previsiones macroeconómicas durante 2023, lo estamos viendo los grandes organismos, ¿no? Y nosotros pues, no nos hemos quedado atrás y lo cierto es que las revisiones en general están siendo al alza, ¿no? Fijaos cómo esperábamos un crecimiento global en marzo de 2,5 y al final hemos revisado 3 décimas al alza al 2,8, ¿no? No obstante, pues sí se observa bastante heterogeneidad entre economías, ¿no? Y si bien la revisión al alza ha sido significativa en Estados Unidos, pues fijaos en Europa. Europa claramente, el primer semestre ha sido mucho más flojo y las tasas de crecimiento que tenemos pues son mucho más exiguas, ¿no? Con el área euro, pues un crecimiento nulo para 2023, Alemania, crecimiento negativo, ¿no? Y Francia e Italia, pues crecimientos muy, muy exiguos, ¿no? España, pues luego entraremos un poco en detalle. En España, las tasas de crecimiento pues son algo más elevadas, ¿no? Sustancialmente más elevadas en 2023, incluso también en 2024. De cara a lo que ha ocurrido, ¿no? A esta revisión de crecimiento, ¿no? Bueno, en Estados Unidos, claramente, ¿no? Pues ha habido un primer semestre bastante mejor de lo que esperábamos, ¿no? O sea, la economía americana, ¿no? Pues el endurecimiento de las condiciones financieras está siendo muy significativo y, sin embargo, pues vemos cómo la economía pues sigue creciendo, ¿no? Y la tasa de crecimiento que esperamos para 2023 es una tasa de crecimiento del 1,5, ¿no? Claramente, como decía, ¿no? Por un comportamiento mejor de lo esperado, ¿no? Sin embargo, en el área euro, como decía también antes, pues la situación está siendo sustancialmente distinta, ¿no? Y la revisión que hemos hecho para 2023 es claramente una revisión a la baja, ¿no? Y ahora pasaremos a desgranar cuáles pueden ser o cuáles son, ¿no? Las distintas razones que explican pues ese diferencial en el comportamiento entre Estados Unidos y Europa. Bueno, en la zona euro, ¿no? Ya llevamos 2 trimestres con crecimiento negativo y fijaos, esto en esta diapositiva, ¿qué recogemos? Aquí lo que recogemos es un modelo no-cast de AFI que lo que hace es va metiendo en una coctelera todos los datos macro que se van conociendo y te dice cuál va a ser el crecimiento en el trimestre o la estimación, ¿no? De cuál va a ser el crecimiento en el trimestre. Y fijaos, pues para el segundo trimestre, hasta el momento, con el 40 o 50% de los datos conocidos, pues nos da un crecimiento del menos 0,2, mientras
En Estados Unidos, pues salen crecimientos trimestrales a un 0,5, 0,6, es decir, comportamientos totalmente divergentes, ¿no? Y que esto, pues también tiene sus consecuencias, ¿no? A la hora de posicionarse en activos, como veremos más adelante, ¿no? Donde claramente, pues en la zona euro, pues a activos como la renta variable, pues nos cuesta verle más recorrido, ¿no? Después del buen comportamiento que ha tenido la renta variable en el primer semestre, ¿vale? ¿Cuál es el motivo fundamental o lo que explica la diferencia fundamental entre Estados Unidos y el área euro? Y trato de distinguir tanto entre Estados Unidos y el área euro también porque de cara, como decía, ¿no? Al posicionamiento en activos, a cara a la evolución de los tipos de interés, pues es muy relevante, ¿no? Saber un poco en qué punto estamos, ¿no? Y fijaos, pues cómo ha sido la evolución del consumo en Estados Unidos, ¿vale? Y cómo es en el resto de países del área euro, donde prácticamente no hemos recuperado, ¿no? La brecha frente al nivel pre-COVID. Y el consumo en Estados Unidos pues sigue tirando de la economía y no solo eso, sino que está tardando en frenar bastante más de lo que esperábamos, ¿no? Entonces, pues en Europa hay un consumo de los hogares bastante eh, frágil, ¿vale? Y luego, pues la inversión tampoco es que esté tirando, ¿vale? Aquí claramente destaca el comportamiento de Italia, pero bueno, Italia en buena parte se explica porque ha habido un impulso fiscal muy fuerte en temas de renovación energética de edificios, que ha tirado bastante la inversión, pero de forma genuina en Europa, pues la inversión tampoco está siendo motor significativo de crecimiento. ¿Y cuál es y por qué el crecimiento, ¿no? De cara al próximo, ¿no? A este segundo semestre en el que entramos, pues no va a ir a más, ¿no? Y en Europa, pues claramente, los riesgos están claramente orientados a la baja. Pues, ¿no? Se explica fundamentalmente un entorno de inflación elevada, pues que cada vez va drenando más la confianza del consumidor, ¿no? Y luego también, pues, un tensionamiento significativo de las condiciones financieras, pues que acaba haciendo mella tanto en el crédito a los hogares como en el crédito a las empresas, ¿no? Y aquí pues ya estamos viendo ese endurecimiento claro del crédito, tanto en Europa como en Estados Unidos, y que realmente, ¿no? Sobre todo en el caso de Estados Unidos, pues no ha tenido aún un impacto significativo en crecimiento, ¿no? Y es cierto que la política monetaria, pues hay cierto lag, hay ciertos retardos siempre, ¿no? Pero claramente, pues es difícil que el ciclo, pues, recupere de forma relevante, ¿no? Con un tensionamiento de las condiciones financieras, pues muy significativo. Vale. Como decía, el daño, ¿no? El daño cíclico, bueno, en Europa ya lo estamos viendo los últimos trimestres y esa recuperación después de venir de tasas de crecimiento negativos pues va a ser muy exigua, ¿no? Y en Estados Unidos, pues claramente las tasas de crecimiento en la segunda parte, las tasas de crecimiento trimestral en la segunda parte del año van a ser bastante más flojas, ¿no? Y fijaos, pues ahora mismo tenemos muchas economías europeas, vamos a tener muchas economías europeas con los datos del segundo y tercer trimestre, pues claramente en territorio negativo. ¿Cuál es otro factor importante de por qué Europa está teniendo un comportamiento diferencialmente negativo frente a Estados Unidos? Sabéis, ¿no? Sobre todo el motor de Europa, que es Alemania, ¿no? Pues depende también mucho, ¿no? De las exportaciones a China y de cómo sea la evolución cíclica en China, ¿vale? Y en China los confinamientos prácticamente duraron hasta finales de 2022, ¿no? Entonces, había mucha confianza también en el ciclo europeo, pues de cómo esa reapertura de China iba a impactar significativamente en la economía europea, ¿no? Pero también sabemos que en China, pues la tendencia del endeudamiento de los hogares aquí es clara, ¿no? Pero además, el principal problema que hay en China es el endeudamiento empresarial que está en niveles muy elevados, ¿no? Y es una economía bastante apalancada. Y como eso se ha empezado a ver por los riesgos de estabilidad financiera, pues es cierto que el impulso, ¿no? El impulso monetario en China pues está siendo más tenue de lo que se podría esperar hace unos meses, ¿no? Y eso pues también está haciendo pues, que el despegue de la economía china pues sea mucho menor al esperado, ¿no? O sea, las ventas minoristas no acaban de despegar, ¿no? Hay indicadores proxies de confianza que se ve como la confianza del consumidor en China
está bastante baja, ¿no? Y eso pues lleva a una recuperación muy tímida de China, ¿no? Realmente, si vemos la tasa de crecimiento de la economía china, para 2023 es un crecimiento esperado del 5%, ¿no? Que a priori pues, es una tasa que no parece que esté del todo mal. Claro, pero fijaos, un 4% es puro efecto base de que en 2022 la economía no estuvo en pleno funcionamiento por confinamientos en muchas ocasiones, ¿no? Realmente el crecimiento adicional es solo un 1%, ¿vale? Esto para China prácticamente es casi estar en recesión. Es decir, la economía china y mucho menos ha despegado como se esperaba, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, la reapertura china, ¿no? Tuvo mucho impacto en las bolsas europeas a inicio de año, ¿no? Todas las marcas de lujo, Louis Vuitton, ¿no? Y todo este tipo de acciones muy ligadas al sector lujo, pues tuvieron un comportamiento muy positivo en la primera parte en el primer trimestre de 2023 ligado a la reapertura china, ¿no? Como decía, se confiaba mucho, pero realmente al final ese empuje chino está siendo mucho menor de lo esperado, ¿no? Y claramente, pues esto afecta mucho más a Alemania que a Estados Unidos, ¿no? El sector exterior alemán pues está muy vinculado a las exportaciones a China, ¿no? Pesa más de un 2,5, 2,7% del PIB y en un entorno pues, que no termina de empujar lo suficiente, ¿no? Pues claramente la economía alemana pues, ha entrado ¿no? bueno, está ya en recesión técnica. No es una recesión profunda, no es una recesión como las que tuvimos en el pasado, pero sí que son tasas trimestrales ¿no? de crecimiento de la economía negativas, ¿no? Y en este entorno, pues no, que el empuje de China no es tan significativo, pues estamos viendo como el precio de las materias primas, ¿no? Que a lo mejor podríamos esperar precios del crudo más altos, precios de los metales industriales más elevados, pues realmente no se está produciendo por eso, ¿no? Por esa atonía en el crecimiento global que estamos observando, ¿vale? Entonces, bueno, como veis, ya hemos visto más lo que es la parte de crecimiento y bueno, las perspectivas pues, no son muy positivas, ¿no? El endurecimiento de las condiciones financieras va haciendo mella y cuando movéis las tasas de crecimiento, es cierto, ¿no? Que el primer semestre realmente ha sido bastante mejor de lo que podíamos esperar hace los trimestres, ¿no? Y eso explica el buen comportamiento de los activos financieros. Pero lo cierto es que falta fuelle, no falta empuje para que en el segundo semestre las cosas vayan a mejor, ¿no? Y eso, pues fundamentalmente por ese endurecimiento tan significativo, ¿no? De los bancos centrales con el objetivo de controlar la inflación, ¿vale? Es cierto que cuando vemos las tasas de inflación a nivel global, pues la tendencia es positiva, ¿no? Es decir, las tasas de inflación van a menos, ¿no? En todas las economías, pues vamos como la tendencia es a la baja. Pero si bien vemos que hay cierta resistencia, ¿vale? Y esa tendencia a la baja, pues es muy lenta, ¿no? O es más lenta de lo deseable, ¿vale? Esa vuelta de la inflación a los niveles objetivos va más despacio de lo que las autoridades monetarias esperarían, ¿no? ¿Y eso qué ocurre? Pues eso lleva a los bancos centrales a aplicar políticas más agresivas, como estamos viendo en las últimas reuniones. Y luego, claro, o sea, el posicionamiento en activos. Fundamentalmente, el crecimiento va a ser relevante, pero también va a ser muy importante la inflación, ¿vale? Cómo evolucione la inflación y ver si esa tendencia a la baja que ha empezado a tomar cómo va a ser de rápido, ¿no? Y a qué velocidad va a llegar a los niveles objetivos, ¿vale? Bueno, hay factores que están aportando, ¿no? a que la inflación vuelva al objetivo, ¿no? Y que incluso tienen tasas de crecimiento de precios negativos, ¿no? Que hay ciertos componentes que están en territorio deflacionista, ¿no? Y uno de ellos, pues es la energía, ¿no? Que claramente, pues estamos en precios mucho más normalizados que los que teníamos en esta parte del año en 2022. Y luego también hay otra fuente, hay otro componente como es los bienes industriales no energéticos, que tampoco es una fuente de preocupación porque ya también incluso en Estados Unidos, incluso en Europa, están aportando tasas de deflación, ¿vale? Tasas de crecimiento negativo. Entonces, por la parte de energía y bienes no energéticos, no es ahí donde está el foco, ¿no? Y donde están los riesgos, ¿no? Sino que los riesgos son otros y los que tenemos que seguir muy de cerca, ¿no? Y son fundamentalmente dos: los precios en alimentos y los precios del sector servicios, ¿vale?
Y hay indicadores adelantados, ¿no? Como el indicador de la FAO de alimentos, que la tendencia es a la baja, es una tendencia positiva. Luego, por ejemplo, la vivienda, ¿vale? La vivienda, que es importante para la inflación en Estados Unidos, no están cayendo los precios como se esperaría de un endurecimiento de las condiciones financieras tan significativa. Pero es cierto también que los precios de la vivienda llevan cierto retardo, ¿vale? Pero sabemos que antes o después, pues la vivienda tendrá que flaquear y eso se está viendo en la demanda de crédito, ¿no? Sin embargo, luego está el sector servicios, ¿vale? El sector servicios, hostelería, comercio, transporte, ¿no? Servicios de transporte. Y ahí claramente está siendo el foco de mayor tensión y de hecho es el foco que más preocupa a la Fed, ¿vale? Y es porque está costando mucho que esos precios del sector servicios vayan a la baja y por tanto, en una economía que se compone mucho de servicios hoy en día, ¿no? Pues que la inflación vaya hacia esos niveles objetivos, ¿no? Entonces, bueno, con unos alimentos que, aunque vayan a la baja, las tasas de inflación van a ser significativamente altas, con un sector servicios que sigue empujando la inflación y, sobre todo, y lo que es muy relevante, es un mercado laboral que prácticamente estamos en pleno empleo, tanto en Estados Unidos como en el área euro, ¿no? Los salarios al alza, aunque el último dato de Estados Unidos observaba algo más de moderación, eh, pero los salarios creciendo 4, 5 por ciento, con un mercado laboral con estrecheces, como decía, ¿no? Prácticamente en pleno empleo, con tasas de actividad no muy elevadas, pues claramente eso hace que cueste más llevar a la inflación al objetivo, ¿vale? Y nosotros en AFI no tenemos un indicador de mercado laboral en Estados Unidos que da señales, ¿no? De esas rigideces y en base a ese indicador, pues parece complicado que la inflación vaya a irse muy rápido a ese objetivo de la Fed, ¿no? Y en el caso del área euro, pues igual, y lo veíamos en el discurso de Lagarde del pasado jueves, ¿no? Lo vemos en este informe del Banco Central Europeo, pues cómo cada vez el componente de los costes laborales unitarios, ¿no? El componente de salarios, cada vez está introduciendo más presiones en inflación, ¿no? Entonces, aunque tengamos noticias positivas en distintos frentes, energías, bienes no energéticos, bueno, alimentos en tasas muy elevadas, pero a la baja. Pero estas resistencias es lo que va a hacer que esa vuelta pues, pueda ser más lenta de lo previsto, ¿no? Y eso es lo que nos lleva a qué es, pues a tipos de interés elevados durante más tiempo, ¿no? Y como veis ahí, pues nosotros la senda que tenemos de inflación, pues es unas sendas pues que a la inflación le cuesta llegar al 2%, ¿no? Y fijaos, ¿no? Pues para Estados Unidos la inflación subyacente la tenemos en el 2,5 aún en 2025 y en la zona euro la inflación subyacente la tenemos en el 2,6 en 2025. Es decir, aún son niveles por encima de los bancos, del objetivo de los bancos centrales. Entonces, ¿nosotros esperamos bajadas de tipos de los bancos centrales ya en 2024? Sí, pero lógicamente van a tener que ser bajadas lentas y no las que en el pasado descontaba el mercado de bajadas muy intensas, que con una inflación subyacente aún por encima del objetivo, pues no, los bancos centrales no pueden hacer bajadas muy intensas porque el riesgo de rebote es significativo, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cuál es el escenario central de AFI? Nuestro escenario central es con una inflación subyacente que va moderando, ¿vale? Pero hacia el entorno del 2,5 en 2025, ¿vale? Es decir, algo por encima del objetivo de los bancos centrales y con un ciclo económico pues que hay una recesión muy ligera, ¿vale? No es una recesión intensa, sobre todo en el área euro, y una recuperación muy pobre. ¿Y en qué punto está? Y luego también es relevante nosotros, nuestro escenario, ¿no? Nuestro siguiente escenario más probable es, o el escenario incluso de riesgo más probable es que los riesgos en el ciclo económico están orientados a la baja, es decir, las tasas de crecimiento aún pueden ser peor a lo previsto. Entonces, ¿por qué nuestro posicionamiento en activos que veremos después es conservador? Es conservador porque pensamos que buena parte del mercado está posicionada, o es lo que se refleja del precio de los activos, en que una desinflación rápida, ¿vale? Una desinflación rápida con un soft landing, ¿no? Y ese es un escenario que vemos demasiado
demasiado positivo. O sea, nos cuesta mucho ver que se controla la inflación con un soft landing. Ese endurecimiento de las condiciones financieras acabará haciendo mella y por tanto pensamos que es momento de ser defensivo en el posicionamiento de activos, al menos en una visión estructural de 6 a 12 meses, como veremos después. Bueno, ahora voy a hacer un breve repaso de economía española y luego ya pasamos a lo que es el posicionamiento en activos. ¿Vale? Aquí acabamos de revisar el crecimiento al alza para la economía española para 2023. Nuestra previsión es de un 2% para 2023 y está sustentada fundamentalmente en el sector exterior. ¿Vale? La demanda externa aporta un 1,5 del PIB y luego también pues los fondos en JIP. ¿Vale? Aquí veremos que hay unos riesgos de ejecución, pero que en cualquier caso es dinero que se va a poner a funcionar y sea mayor o menor la ejecución, algo de crecimiento nos va a aportar. ¿No? Y estos serían los dos principales motores para el crecimiento en 2023, porque claramente el consumo pues da señales de clara debilidad. ¿no? Es cierto, ¿no? Pues que España está aguantando, ¿no? Está mostrando una mayor resiliencia que nuestros comparables europeos y también una mayor inercia. ¿Vale? Es decir, venimos de un crecimiento de 2022 bastante potente y eso te ayuda también, ¿no? Como veis aquí, ¿no? Un 1,1 puntos porcentuales del crecimiento se explica por el buen comportamiento de 2022, ¿no? Y luego hemos tenido un primer semestre bastante mejor de lo esperado, que aporta 7 décimas al crecimiento, pero ya vemos ciertos síntomas de debilitamiento, ¿no? Con nuestros países vecinos, pues que no están para muchas alegrías, ¿no? Lo veíamos antes, ¿no? Con tasas de crecimiento incluso negativas y pues claramente el empuje de la economía en el segundo semestre va a ser inferior, o al menos es lo que pensamos, respecto al primer semestre y con todo eso pues llegamos a ese crecimiento para 2023 del 2%. ¿Vale? Como decía, el turismo sigue, no, la demanda externa es uno de los motores que lo explica, con el turismo pues casi con total seguridad en 2023 puede ser que batamos otra vez récord de turistas. España cada vez con una mayor cuota sobre las exportaciones dentro de la economía global, ¿vale? Un sector que lo está haciendo muy, muy bien en España y que también explica parte de ese empuje a la demanda externa es las exportaciones de servicios, ¿vale? Ahí España se está convirtiendo en un país entero y claramente pues esto ha ayudado a apoyar pues esas tasas de crecimiento y a diferenciarnos. No obstante, como digo, pues por lo que tampoco esperamos que las cosas pueden ir a mucho mejor, que ya claramente estamos mejor que nuestros vecinos europeos, es que el consumo da señales de debilidad, ¿no? E incluso aunque estén cambiando patrones y preferencias por los consumidores, ¿no? Viendo la evolución de la renta bruta disponible, pues sigue sorprendiendo el buen comportamiento que hay en sectores como restaurantes y hoteles, comunicaciones, transporte, ¿no? Pues siguen comportándose bastante mejor de lo que a lo mejor con el endurecimiento de las condiciones financieras, con el entorno inflacionista que tenemos, de lo que se podría esperar, ¿no? Y además, bueno, el pacto de rentas con la subida de las pensiones, aquí vemos pues cómo las tasas, ¿no? Los salarios, ¿no? Pues tasas de crecimiento, el conjunto de la masa salarial esperando, bueno, con tasas de crecimiento superiores al 4 en 2022, 2023, pues claramente esto soporta el poder adquisitivo o ayuda al poder adquisitivo de las familias, pero en cualquier caso se ve un consumo de los hogares débil, ¿vale? Y los datos de las ventas minoristas, pues incluso las ventas de las grandes empresas, pues no son buenos, ¿vale? Los últimos datos no son positivos. Algo mejores que el resto de países vecinos, pero no son buenos, ¿no? Y eso explica pues que para nosotros el consumo sea, ¿no? Esa tasa de crecimiento negativa que veíais para 2023. Y hemos observado esa debilidad en el primer semestre del 23, pero no esperamos un comportamiento mejor para los próximos trimestres. Y luego, como decía, ¿no? Pues una palanca son los fondos en YEU, ¿vale? Que claramente pues, es un volumen de recursos importantes que se inyecta en la economía, ¿no? Y es cierto, ¿no? Pues que hay cierto riesgo de ejecución. Nosotros hemos dibujado aquí distintos escenarios, ¿no? de ejecución de estos fondos, pero más allá del escenario, pues no va a dejar de ser dinero que va a entrar a la economía, incluso en un escenario
pesimista, ¿vale? Entonces, pues al final va a ser, incluso en el escenario negativo, pues un impacto en el PIB de 7, 8 décimas que claramente pues, nos va a ayudar también a soportar, a aguantar, ¿no? Con tasas de crecimiento positivas y, como decía, pues sustancialmente superiores a nuestros países vecinos, ¿vale? Entonces, bueno, como habéis visto, os comentaba antes nuestro escenario, ¿no? Un escenario con un crecimiento muy exiguo, una ligera recesión, con una inflación que le va a costar llegar al objetivo, incluso con un escenario de riesgo algo escorado a la baja, ¿no? Entonces, nuestro posicionamiento es un posicionamiento para los próximos 6-12 meses defensivo, ¿vale? Con mucho tipo de sobreponderación en deuda soberana, con necesidad de tener liquidez en las carteras, por encima ya hoy la liquidez se remunera, y con una posición neutral negativa, ¿no? En aquellos activos de mayor riesgo, como puede ser el crédito corporativo, y con crédito corporativo sobre todo hago referencia al high yield, ¿vale? Al crédito de peor calidad crediticia, o en la renta variable, donde creemos que existe poco recorrido. Si bien una vez que entramos a nuestro asset allocation por activos concretos, podéis ver, ¿no? Alguien no puede decir, oye, no me estás pintando el entorno demasiado positivo, sin embargo, tampoco te alejas tanto del benchmark. Es verdad que tienes más deuda pública, que tienes menos renta variable, pero tampoco te alejas tanto, ¿no? Es cierto que en el corto plazo el mercado tiene un momento positivo y pensábamos que era difícil estar muy infraponderados, pero claramente nuestros próximos movimientos probablemente estarán escorados a reducir más el riesgo y adoptar un posicionamiento aún más defensivo, ¿no? Porque también pensamos que la volatilidad en los próximos trimestres pues va a continuar al alza, ¿vale? Ahora, entrando en el segmento de la renta fija, y vemos el retorno por activos de renta fija, ¿no? Y vemos pues retornos en lo que llevamos de año, ¿vale? Estos son los retornos que llevamos en 2023, pues que incluso pueden ser algo inferiores a lo que preveíamos, porque los tipos de interés, los bancos centrales siguen metiendo leña al fuego, ¿no? Y los tipos de interés siguen subiendo, ¿no? Sin embargo, en cuanto al componente del spread de crédito, pues el comportamiento está siendo claramente mejor, yo creo, de lo que la mayoría podíamos esperar, ¿no? Con los activos que mejor lo hacen, pues los activos, el high yield sobre todo, ¿vale? El activo del crédito de peor calidad crediticia, pues los diferenciales, las últimas sesiones están moviéndose algo al alza, pero claramente estamos viendo, ¿no? Cómo, pues cómo los diferenciales se han comportado muy bien y el mercado, ¿no? Pues ha seguido apostando por este activo, que a nosotros nos parece que el diferencial ahora mismo no remunera el riesgo que tiene. Y lo vamos a detallar ahora más los porqués, ¿no? Y luego la deuda italiana, que sé, ¿no? Que muchos de vosotros hay volúmenes que pueden ser relevantes en algunos casos en balance, ¿no? Pues la deuda italiana también ha tenido un comportamiento bastante positivo, y ahora entramos un poco en los porqués. Como decía, ¿no? En este entorno, pues que la inflación remite muy poco a poco, pues los bancos centrales se han visto obligados a seguir subiendo tipos, ¿no? Y hemos visto en las últimas reuniones, pues cómo la guerra contra la inflación no terminan de declarar el fin o de darla por terminada, porque aún parece que queda trabajo por hacer, ¿no? Y, por ejemplo, destacaba hace un par de semanas, ¿vale? Como, por ejemplo, el Banco de Canadá, tras 5 meses ya sin subir los tipos de interés, porque el Banco de Canadá fue uno de los primeros que empezó a subir tipos de forma significativa, volvía a subir tipos, ¿no? La inflación empezó a tomar senda descendente y de repente se dio la vuelta y el Banco Central de Canadá se vio obligados a subir tipos, ¿no? ¿Por qué cuento esto? Porque nos sirve para aprender, ¿no? Y saber que va a ser difícil una bajada rápida, pensar en una bajada rápida de tipos de interés si el ciclo no cae, no desacelera de forma significativa, ¿no? Porque ya existen esas experiencias y de ahí también pues esos movimientos que hemos visto de la Fed, sobre todo en los discursos, y del BCE pues bastante agresivos. Entonces, en un entorno que los bancos centrales siguen subiendo tipos y en el cual pues la confianza sobre el ciclo a medio plazo tampoco da señales de mucha prosperidad, ¿no? De mucha expansión, pues eso que ha llevado a una inversión muy significativa de las pendientes, ¿no? En Estados Unidos la pendiente 2-10 pues prácticamente en 100 puntos básicos, en Alemania 60-70 puntos básicos, es decir, cada vez tenemos una inversión de pendientes
superior, ¿no? Y esto también, pues, a la hora de posicionarte en deuda pública, un tipo de interés, pues, cuesta tomar duración cuando ves que en plazos 2, 3 años, pues tienen los tipos tan elevados, ¿no? Más allá de decir, oye, es que igual la duración puede tener sentido, saliéndonos un poco de la matching, ¿no? De cuando yo tengo que asumir duración por matching, ¿no? Pero la duración sé que me va a cubrir como las cosas vayan a peor, ¿no? Que es un escenario que no es descartable, ¿no? Pero con pendientes tan invertidas, pues está costando más tomar esa duración como es lógico, ¿no? En cualquier caso, hay que decir que el factor director recientemente de los tipos de interés está siendo, ¿no? Sabemos que los tipos de interés nominales los descomponemos en tipo de interés real y break-even de inflación. Pues es el tipo de interés real quien está explicando casi toda la volatilidad de los tipos de interés, ¿no? Y en Estados Unidos es muy claro, ¿no? En Estados Unidos el break-even de inflación a 10 años, por ejemplo, está muy estable entre el 2,2 y el 2,5, ¿no? Y en Europa, pues también todo el repunte reciente del tipo nominal se explica también fundamentalmente por el tipo de interés real, ¿no? Por el tipo de interés real. Es decir, en los break-even a largo plazo observamos cierta estabilidad, lo cual es positivo, ¿no? De cara a reducir la volatilidad. Pero lo cierto es que cuando ves otros indicadores de inflación más de largo plazo, pues que los riesgos están orientados al alza y que la probabilidad de irnos a escenarios más incómodos de inflación a largo plazo no son descartables y el propio mercado lo está cotizando, ¿no? Y fijaos, en el forward de inflación 5,5, que es uno de los principales indicadores de inflación que sigue el Banco Central Europeo, pues la tendencia desde marzo claramente sesgada al alza. Y fijaos, este es un gráfico que presentaba el otro día Isabel Schnabel en un documento que estaba muy bien, ¿no? Y hablaba claramente de que los riesgos de inflación están orientados al alza, ¿no? Y fijaos, esta probabilidad se extrae, esta probabilidad implícita se obtrae de las opciones sobre inflación para el plazo también 5, es decir, la inflación a 5 años dentro de 5, y la probabilidad que se da para una inflación en promedio por encima del 3%, pues es superior al 3%, ¿no? Es decir, son escenarios bastante incómodos pues, para los bancos centrales, ¿no? Y que les obliga pues no a relajar mucho las condiciones financieras, ¿no? De hecho, aquí tenemos nuestras previsiones de tipos de interés y nosotros tenemos el final de las subidas de tipos, tanto para el BCE como para la Fed, en julio, ¿vale? Nosotros pensamos que va a ser una subida más y que ya para, ¿vale? Ahí, en ese tipo, va a permanecer un periodo de tiempo significativo, al menos 3 trimestres, pero pensamos que en julio va a ser el final del ciclo de subidas. ¿Por qué pensamos eso? Pues fundamentalmente porque, fundamentalmente porque la debilidad, sobre todo en Europa, ¿no? La debilidad cíclica es que cada vez es más clara, ¿no? Cuando ves el crecimiento de la mayoría de países, pues hay una debilidad cíclica que cuesta ver al BCE subiendo tipos en verano, ¿no? Después del verano. No obstante, cuando alguien ve el discurso de Lagarde, dice, joder, el discurso de Lagarde fue muy agresivo, ¿no? O sea, señaló que aún queda trabajo por hacer, que los riesgos de inflación están escorados al alza, que las presiones salariales continúan calando en la inflación, y el discurso de Powell pues, también fue bastante agresivo, ¿no? No obstante, pensamos que era un poco el papel que tenían que hacer, ¿no? Los bancos centrales, porque lo que no podían hacer es dar un discurso de el trabajo está hecho o casi hecho, porque eso te relaja aún más las condiciones financieras en un contexto pues, que vemos que las tensiones no se han tensionado en algunos casos lo suficiente, ¿no? Porque la renta variable sigue subiendo, los spreads de crédito muy, muy bajos y tampoco sé qué. Entendemos, ¿no? Desde aquí que no se quería dar un discurso demasiado optimista e hicieron lo que tenían que hacer y nos parece bien, ¿no? Pero viendo la debilidad cíclica con un segundo semestre que no va a ir a más, con la tendencia de la inflación que no deja de ser a la baja, pensamos que julio puede ser el final de ese ciclo. En cualquier caso, las subidas de julio, tanto en la Fed como en BCE, están 100% descontadas, ¿vale? Eso se va a producir seguro. Los riesgos son de que la subida pueda ser, a lo mejor haya una más de la que tenemos nosotros puesta ahora mismo. Pero bueno, veremos a ver, ¿no? En cualquier caso,
lo que sí que vemos ya es cierto techo en los tipos de interés, tanto en el corto incluso como en el largo plazo. Que el boom alemán en algún momento se puede ir por encima del 2,50 a niveles de 2,60, 2,65, puede ser, pero no lo vemos más allá, no lo vemos más allá de esos niveles, ¿no? Como tampoco vemos la deuda española más allá de niveles del 3,50, ¿no? Entonces, bueno, es cierto que las curvas están muy invertidas, que las bajadas de tipos que tenemos para el 2 años en un plazo de 12 meses pues son bajadas muy intensas, pero también es cierto, ¿no? Pues que hay que cubrirse de escenarios más de riesgo y pues que poquito a poquito sí puede tener sentido, ¿no? Pues ir quizás subiendo la duración de las inversiones, ¿no? Como digo, más allá de la matching, en cualquier caso, para inversiones a largo plazo, nosotros no vemos mucho recorrido a los tipos de interés a largo plazo, me refiero ya a plazos de 10, 15 años al alza, ¿vale? O sea, ya te está descontando, hay un entorno de las inflaciones que te están descontando para Europa, son inflaciones del 2,5, 3%, casi para los próximos 10 años, ¿no? Pues eso te da un poco de seguridad a la hora de invertir en tipos de interés. En cualquier caso, va a haber mucha incertidumbre sobre los movimientos de bancos centrales en adelante, en los próximos trimestres, y esto lo que sí que va a generar va a ser volatilidad. ¿Vale? Lo que estamos seguros, pues que la volatilidad en renta fija va a ser elevada en los próximos trimestres. ¿Vale? Y luego, pues en crédito corporativo, por no consumir tiempo de Alfredo, aquí voy a ir un poco más rápido, pero lo que vemos es cierto, ¿no? ¿Por qué se puede explicar que los diferenciales estén bajos? Pues los diferenciales de crédito, o sea, bajo me refiero, 400 puntos básicos en high yield, en un entorno pues, con este endurecimiento de las condiciones financieras y que no se espera un crecimiento demasiado bollante, son diferenciales bajos, ¿no? Pero, ¿por qué? ¿Por qué se puede explicar? Porque las empresas han aprovechado todos estos años de expansión monetaria para solidificar sus balances, ¿no? Y sus fundamentales pues eran buenos, ¿no? Sus métricas de crédito, ¿no? Los ratios de cobertura de intereses en niveles elevados. En este entorno inflacionista, pues algunos analistas podrían dudar de la capacidad de las empresas para mantener márgenes. Y es que se han aprovechado, o sea, ha impactado en beneficio, ¿no? O sea, al contrario, ¿no? Casi positivamente han mejorado los márgenes en algunas empresas en un entorno complejo, ¿no? Y los buffers de liquidez con el que contaban las empresas, algo se ha deteriorado, pero menos de lo que se esperaba. Es decir, como partían estaban en una posición buena, ¿no? Y el punto de partida era positivo, pues esto ha hecho pues, que las tasas de default no aumenten como a lo mejor se podría esperar y las empresas están aguantando bastante bien, ¿no? Pero claramente el endurecimiento de las condiciones financieras va a durar años y a aquellas empresas más débiles aún les queda por sufrir, ¿no? Y nosotros pensamos que las tasas de inflación, perdón, las tasas de default, si bien no van a ir a los picos de otros años, pues sí vamos a tener los 2024 a 2026 las tasas de default van a ser superiores a lo que hemos tenido recientemente y pues esto tiene que cotizar en los precios del high yield, ¿vale? Del crédito de peor calidad crediticia. Por eso pensamos que va a haber oportunidades mejores para invertir en este segmento que ahora mismo, sobre todo cuando en el investment grade, tanto por términos de TIR como por términos de spread, parece bastante atractivo, ¿no? Y claramente pues pensamos que es momento de fundamentar las posiciones o basarlas, ¿no? en el crédito de mayor calidad crediticia, que es ese crédito investment grade, ¿vale? Incluso dentro del crédito investment grade, ¿qué ha ocurrido en el primer semestre? Pues el mercado primario ha estado muy cargado, pero ha estado muy cargado fundamentalmente de financieros, ¿no? Además, al sector financiero le ha hecho daño todo lo que ha ocurrido con la banca regional americana. Luego todo el tema de Credit Suisse y la resolución de los AT1, ¿vale? Entonces, y sin embargo, las empresas corporativas apenas han emitido en el primer semestre. ¿Esto qué ha hecho? Que se abarate el crédito financiero frente al crédito no financiero. Entonces, nosotros ahora mismo vemos mayor valor relativo en la inversión en bonos fundamentalmente del sector bancario que frente al sector corporativo. Dicho esto, las TIRs que ofrece ahora mismo el sector corporativo, investment grade, pues también, o sea, el binomio rentabilidad-riesgo claramente es mejor que lo que podría ser el high yield, que la verdad es que pensamos que es momento de ser prudente en el segmento de menor calidad crediticia. ¿Vale?
Y ya para terminar, unas breves reseñas sobre renta variable. Y bueno, lo primero es que el 2023, la primera parte del año, ha sido bastante mejor de lo que nosotros esperábamos, ¿no? Y nos ha sorprendido al alza, ¿no? Este buen comportamiento de la renta variable, pues sobre todo en Estados Unidos, ha venido por aumento de múltiplos, ¿no? Y en Europa y Japón, pues sí que ha venido explicado más por mejoras, ¿no? De las previsiones de beneficios. No obstante, si uno analiza y descompone los movimientos en bolsa, pues muchos de los sectores y de los estilos, pues no ha aportado crecimiento a la renta variable, ¿no? Sino que ha estado muy enfocado y muy concentrado en el sector growth, ¿vale? Fijaos en el sector, los servicios de comunicaciones y la tecnología explican buena parte de la evolución de las bolsas en este primer semestre, ¿no? ¿Y cuál ha sido el catalizador fundamental de este comportamiento? Pues todo el tema relacionado con la inteligencia artificial, ¿no? Que claramente es algo disruptivo y pues todo en esta espiral alcista, pues nadie se ha querido perder este movimiento al alza, ¿no? Y ahí han continuado aumentando los posicionamientos y explica buena parte del tirón en bolsas en 2023, ¿no? No obstante, pues en este movimiento alcista la profundidad o la amplitud de la renta variable no ha sido tal, ¿vale? Sino que ha existido una elevada concentración. En cuanto a los múltiplos, pues en múltiplos se ve claramente más elevados, ¿no? En Estados Unidos que en Europa. En Europa los múltiplos tampoco es que están incluso por debajo de la media histórica, ¿vale? Pero aquí no ha habido grandes cambios. Quizás donde sí hay, las bolsas que en términos de múltiplos sí pueden estar más baratas es la bolsa china, ¿vale? En la bolsa china sí que pensamos que puede haber oportunidades porque están realmente baratas, ¿no? En términos de múltiplos, ¿vale? Y claro, ¿cuáles han sido, ¿no? Esos principales drivers del comportamiento? Pues es que lo decía fundamentalmente. Por un lado, que si bien la política monetaria ha sido muy endurecedora, muy agresiva, se ha empezado a ver cierto techo y cierto final del ciclo de subida y eso siempre apoya, ¿no? Ayuda a la volatilidad, pero bueno, veremos a ver qué ocurre en adelante y sobre todo, ¿no? En Estados Unidos el despliegue de la inteligencia artificial, ¿vale? Este ha sido claramente el principal factor impulsor y luego en Europa los márgenes empresariales, ¿vale? Han aguantado muchísimo mejor de lo que todos podríamos esperar y eso ha explicado el buen comportamiento de la bolsa europea, ¿no? Sobre este comportamiento de las compañías vinculadas al sector, no, a la inteligencia artificial, ¿es una burbuja? Pues habrá que ver si es una burbuja o no, ¿no? Claramente es algo disruptivo, ¿no? Pero muchas veces con empresas con múltiplos tan exagerados es difícil, ¿no? Decir si están justificados o no, ¿no? Lo que está claro, ¿no? Es que pues hemos tenido otras muchas burbujas de otros activos o de otros líneas de negocio similares y la cuestión es que han durado bastante en el tiempo, ¿no? Y que esta incluso puede estar en una fase algo incipiente, ¿no? Entonces, es difícil no subirse a ella, ¿no? Y por eso, lo que os decía, aunque no estemos positivos en bolsa, pues nosotros hace un par de meses sí que dijimos, aquí, al menos en el corto plazo, hay que estar, ¿no? Porque esto aún se le ve recorrido, ¿no? Claramente, pues siempre hay que estar muy vigilante con esto que tenemos dudas, ¿no? Al final, cómo se puede traducir todo en términos de beneficios empresariales. En cualquier caso, ¿cómo es nuestra visión? Nuestra visión para la renta variable, ya con esto cierro. Bueno, es mejor en Estados Unidos que en Europa, ¿vale? En cualquier caso, no vemos recorrido a la renta variable. En el corto plazo, de hecho, lo que esperamos son caídas en la mayoría de escenarios. Tras el buen comportamiento de este primer semestre, si bien a 1 o 2 meses la renta variable puede seguir subiendo, ¿no? Vemos en Estados Unidos que por múltiplos ya tiene poco recorrido porque las cotizaciones son muy, muy exigentes. Bueno, en el medio plazo, pues sí puedes tener retornos del 4 o 5% en un escenario optimista, pero nuestra visión no es demasiado positiva. En cualquier caso, es más positiva en Estados Unidos frente a Europa, porque en Europa sí pensamos que la debilidad cíclica es muy superior, que incluso los beneficios que descuenta el mercado para los próximos trimestres no están justificados con la evolución cíclica de Europa y por eso ahora mismo relativamente vemos más valor en Estados Unidos frente a Europa, ¿vale?
Entonces, con todo ello, nuestro posicionamiento a 6-12 meses es un posicionamiento defensivo, ¿vale? Preferimos a 6-12 meses estar en sectores más de alta rentabilidad por dividendos, sectores defensivos de poca volatilidad, como puede ser salud, como puede ser utilities, consumo básico, ¿no? E infraponderar los cíclicos, como puede ser real estate o materiales. No obstante, pues en el corto plazo, el sector growth, como decía, muy vinculado a la inteligencia artificial, pues pensamos que aún puede tener algo más de recorrido, ¿vale? Y bueno, yo aquí lo dejo y a ver todo. ¿Qué pasó, Alfredo? Vale. Y pues voy a compartir mi presentación. Muchísimas gracias por la... Un segundito. Vale. Vamos a empezar con la... Entiendo, Salva, que ya se está viendo la presentación. Sí, perfecto. Vale. Vamos a empezar con la segunda parte de la sesión, pero sí que me gustaría, antes de empezar, recordar algunos de los aspectos relevantes que ha destacado, ¿sabes? Que quizás es hacer un poco, buscar esas variables que ha repetido Salva en el discurso tan completo que ha hecho en estos 45 minutos. Quizás una de las palabras que más ha repetido ha sido la de volatilidad. Es decir, estas son las previsiones, pero las previsiones son volátiles. Los mercados cambian muy rápidamente. Otro de los mensajes que nos transmitía Salva y que es importante para nuestro sector, que es, oye, hay esa lucha entre los bancos centrales, por un lado, subiendo tipos de interés, y por el otro lado, la inflación. Es decir, seguirán subiendo mientras no controlen la segunda variable. ¿Qué es lo que está pasando? Inversión de las curvas de tipos. Y luego, quizás, esos últimos mensajes ligados al spread, en el cual nos comentaba que esperamos esa subida sobre todo en el high yield, para los próximos años de los eventos de crédito de forma contenida, lógicamente, y también esa posición defensiva en renta variable. Pero bien, conociendo ese entorno que nos planteaba de una forma tan completa Salva, vamos a empezar con cuál es el reto, porque hemos visto la visión de AFI en la parte del activo, pero ¿cómo hacemos que nuestro balance se mueva de forma coordinada? Para eso, lo que vamos a tratar en esta segunda parte de la reunión es, primero, presentar cuál es el balance de las aseguradoras, es decir, qué tenemos en nuestros balances. Lo segundo es entender un poco, porque es importante entender los cambios entre la norma anterior y la norma actual, que es IFRS 17, para saber qué palancas tenemos que utilizar. Luego el concepto y los métodos de valoración, una introducción a los métodos de valoración, y como el punto 4 y el punto 5, que sería qué medidas podemos tomar dentro del modelo general, el modelo conocido como BBA, y qué medidas podemos tomar para el modelo VFA, el modelo de comisión variable. Y por último, bien, presentaros una forma de automatización de todo el proceso que es AFI CCM. Es una herramienta de desarrollo interno que, de forma muy breve, porque la sesión de hoy no nos da para explicarla en detalle, compartiré con todos vosotros. Bien, empezamos por el balance de las aseguradoras. ¿Qué es? Lo primero es Spain is different, claramente. Aquí lo vemos. Estamos en el gráfico, vemos cuáles son los activos más significativos. Estos son los ZIC que todos conocéis de Solvencia II. Los activos más significativos dentro del balance de las aseguradoras. La línea roja son los activos en España y las líneas azules son el total de la Unión Europea. ¿Qué es lo que vemos? Es Spain is different, claramente. ¿Por qué? Especialmente por los bonos gubernamentales, donde vemos que la posición en España es el doble de la posición europea. También nos lo explicaba Salva, que es otra variable a tener muy en cuenta. Es el diferencial al que está cotizando siempre la deuda española con respecto a otras deudas de países europeos que tienen fuerte presencia en el sector seguros, que es Alemania o Francia.
¿Qué más vemos? También mayor posición en fondos de inversión en el sector europeo que en el sector español, y luego para el resto de activos no hay diferencias materiales. Vemos una pequeña diferencia que es en el tema hipotecas y préstamos, es decir, activos y líquidos, vemos mayor posicionamiento sabiendo que es pequeño, es un 5% en el sector europeo, en el sector local prácticamente no hay nada, y por otro lado, en inmobiliario tenemos un poco más en local que en el europeo. Pero bien, si nos centramos en lo nuestro, que es España, lo que vemos es que el 82% de los activos considerados en el balance está sujeto a riesgos de tipos y riesgo de spread. Lo vemos si sumamos los bonos corporativos, los bonos gubernamentales, y luego tenemos otro tipo de activos como son los préstamos y las notas estructuradas. Es decir, ¿cuáles son los principales riesgos desde el punto de vista del activo? Que nos los explicaba de forma muy detallada su evolución a futuro Salva. Es spread y tipo de interés. Por otro lado, bueno, explicar, o sea, porque también, si os fijáis, he pasado sobre el equity y ahora os explicaré por qué. O sea, en equity tenemos una diferencia entre el total de la Unión Europea y el equity local, la renta variable. La explicación, ¿sabes? En muchos casos en este caso las compañías no están posicionadas en renta variable. O sea, dentro de ese epígrafe, ¿qué es lo que encontramos? Que esto es entender quizás cómo reportan las compañías de seguros. Lo que encontramos en gran parte son las participadas. Es decir, ahí no está solo la posición en equity, es decir, la renta variable pura que nos contaba Salva, sino todas las participadas de los grupos aseguradores. Por eso, si tenemos grupos más grandes en países como Alemania o Francia, lógicamente tendremos más posición en participadas que la que tenemos en España. Bien, veíamos el activo muy sujeto principalmente a riesgo de tipo de interés y riesgo de spread, más en España. Bueno, y también es importante destacar ese muy alto posicionamiento en renta fija gubernamental. Si entrásemos en el detalle, veríamos que también anticipaba Salva que hay posiciones en otros países como Italia, pero muy posicionado en local, es decir, en deuda pública española. Vale, pasamos al siguiente, o sea, porque al otro lado del balance, que es el pasivo, ¿y qué es lo que encontraremos en el pasivo? Básicamente, lógicamente, provisiones de vida y provisiones de Unit Link. En el caso, si nos comparamos con el sector europeo, lo que vemos es que el sector europeo tiene más Unit Link que España. ¿Por qué? Porque el volumen en España, el ahorro, uno de los comentaba siempre desde un espapilar que uno de los puntos que le daba pena irse del sector es no haber conseguido aumentar ese ahorro previsional. Lo que vemos es, para que os hagáis una idea, el balance de las compañías aseguradoras europeas, que nos parece mucho, cuando nos dicen los números son 296 miles de millones, es decir, parece mucho cuando lo escuchamos, parecen cifras abrumadoras, pero el balance sectorial europeo son 9.100 miles de millones de euros. Es decir, no hemos conseguido todavía tiene el sector local ese ahorro provisional, ese aumento de las provisiones del dinero que guardamos para nuestros clientes, todavía no ha conseguido ponerse a niveles europeos. Pero aquí lo tenemos. También importante destacar, porque he anticipado ya que hablaríamos de distintos modelos de valoración, que es cuál es el modelo de valoración de los Unit Link, va a ser el UFA, cuál es en no vida, sabiendo que en no vida al final hay distintos ramos, como puede ser de cesos, que irá por el modelo general, pero la mayor parte de los productos irán por el modelo simplificado, y en vida y salud, en vida tradicional, en vida de negocio tradicional, la mayor parte de los productos usarán el modelo de valoración BBA, sabiendo que hay una parte de estos
seguros tradicionales que no serán BBA, sino que pasarán a usar el modelo del Unilink, el modelo VFA. Bien, conocemos las principales cifras del sector y ahora vamos a entrar en cuáles son los cambios de la nueva norma y en qué nos impactan. Lo primero, como siempre, pensar en los dos lados de nuestro balance, que es activo y pasivo. En el activo pasamos de IAS 39 a IFRS 9. En el pasivo pasamos de IFRS 4 a IFRS 17. Importante destacar dónde están los cambios relevantes. Los cambios relevantes no es en el activo, bueno, quien se dedique exclusivamente a gestionar activo nos dirá que hay cambios relevantes, pero no son tan materiales como en el pasivo. Los hay, por ejemplo, la necesidad de ese modelo de negocio, la necesidad del test SPPI, pero no son comparables con el lado derecho del balance. ¿Por qué? Porque en el lado del derecho del balance nos aparecen incluso nuevos conceptos que no existían en IFRS 4, que entrando en estos conceptos, los principales, ¿cuáles son? Vamos a repasarlos durante la sesión de hoy. Uno de ellos es el margen de servicio contractual, que es el beneficio futuro de las pólizas, de esas pólizas plurianuales, lógicamente. También el ajuste para riesgo no financiero que aparece en contabilidad, es decir, ahora esa incertidumbre que tienen las estimaciones de los actuarios tiene que estar compensada con este capital, esta sobreprovisión que guardamos, por si acaso esas estimaciones no son las que deberían de ser, y asociadas, lógicamente, a un coste de capital. Vale. Pero es decir, cambios mucho más relevantes porque cambiamos no clasificaciones, sino que estamos cambiando algo mucho más poderoso, que es cómo mido los pasivos, es decir, los modelos de valoración de mis propios pasivos. Si entramos un poquito más en el detalle, ¿qué es lo que vemos? O sea, aquí tenemos la comparativa entre la IFRS 4 y la 17. Lo primero, ¿qué es un pasivo por contrato de seguros? En la 4 son las provisiones técnicas. En la 17, lógicamente, es la suma de los flujos de cumplimiento, que es el importe que debemos a nuestros clientes, más el margen de servicio contractual. Y también es importante este último concepto, que es el risk adjustment que os anticipaba. Algo que nos va a genera problemas, que es vivíamos muy cómodos en IFRS 4 con las asimetrías contables, que como sabéis es para determinadas carteras. Gran parte de los movimientos del activo los compenso directamente en el pasivo con estas asimetrías contables. Aquí, lógicamente, en IFRS 17, tristemente, el mundo es más complejo. El mundo es más complejo y nos desaparece ese concepto de asimetría contable. Nos desaparece y a cambio nos entregan algo que viene a sustituirlo. Es el concepto de OCI y son dos OCIs, que es la OCI por movimientos de curva, es decir, que los movimientos de la curva los puedo llevar directamente a patrimonio, y también otra OCI que también está ligada a los movimientos de la curva de tipos, que es para el modelo BBA modificado, los movimientos de la curva que determinan compromisos de mis asegurados, es decir, el aumento en el pago de mis compromisos, también podré llevarlo a OCI. Otro concepto que es este beneficio futuro, que lo voy a tener que tener en el balance y lo voy a periodificar de acuerdo a las unidades de cobertura. También relevante decir que en IFRS 4 realmente no teníamos la obligación de tener una información totalmente actualizada, sino que en muchos casos estamos provisionando con nuestras notas técnicas. En IFRS 17, lógicamente, tanto las hipótesis técnicas, que es los gastos que contemplamos en nota técnica, como las hipótesis biométricas, que es la de mortalidad en este caso, o las caídas, ya no son las de nota técnica, sino que van a ser las reales. Muy importante porque he hablado de hipótesis técnicas,
pero también las financieras. Es decir, yo en el balance lo que voy a ver mis compromisos, los flujos de cumplimiento, lo que va a aparecer va a ser los compromisos valorados a una curva actual. Luego entraremos en el detalle de cuál es una curva actual para IFRS 17, pero sí que es una curva similar a la de mercado, ajustada, pero similar a la de mercado, reconociendo ciertas diferencias. ¿Por qué? Porque realmente los compromisos que yo como aseguradora asumo son muchísimo más ilíquidos que la curva, pues la curva del Estado, la curva swap. Bien, otro punto relevante como diferencia entre las dos normas es la onerosidad, sobre todo en IFRS 4, como sabéis, lo que se hacía era el test de adecuación de pasivos. En la 17 es una norma que es asimétrica, es decir, cuando tengo beneficio lo mantengo en el balance, que sería este CSM, y cuando tengo pérdidas directamente me lo llevo a PIG y lo reconozco. Bien, si pasamos a los siguientes puntos, que es algo que también cambia, es lo que decíamos, esa independencia en la valoración de activos y pasivos. Teníamos en la IFRS 4, esa simetría nos permitía ligar la valoración de activos y pasivos. En IFRS no. Tendremos que buscar los vínculos en otros puntos, pero no en enfoques tan sencillitos como eran las asimetrías contables. También, ¿cómo se reconocen ingresos por seguros, ingresos financieros? Lo que decíamos al final, los ingresos por seguros es ese CSM, ese beneficio reconocido al inicio, periodificado en el tiempo, suponiéndose una hipótesis atrevida, que es que lo que habíamos estimado será la realidad. Lógicamente no va a ser, y será la suma de esa liberación del CSM más la diferencia entre la estimación y la realidad. Pero pensad en una cosa, que es que gran parte de ello ya está, lo voy a periodificar, y lo voy a periodificar de acuerdo a una partida de balance, que es ese CSM. Sin embargo, los ingresos financieros no los periodificamos. Lo que hacemos es que directamente los vamos a ir llevando. Vamos a llevar, ya sabéis que en IFRS se trabaja por márgenes. En el margen financiero, por un lado, tendremos los ingresos de nuestras inversiones, que serán los reales, y en el otro lado lo que tendremos es los gastos financieros, que será la capitalización de mis pasivos. Esa capitalización, dependiendo en qué modelo estamos, si estamos en el modelo BBA, la haremos en el BBA normal, una curva que se llama Lockett-In, que es la curva de inicio. Si estamos en el modelo BBA modificado, lo haremos a una curva acreditada, es decir, a una curva que está relacionada con la rentabilidad de los pasivos. Y si estamos en otro modelo, que es el modelo VFA, lógicamente la haremos por la curva de mercado. Es decir, ¿qué es lo que vemos? Ya he usado un montón de nombres de curvas en un corto espacio de tiempo, que es la importancia de la curva de tipos. Y aún me falta una, que es lo que anticipaba anteriormente, que es las diferencias entre la curva actual y la Lockett-In, la curva que llamamos la curva de inicio. Esto lo llevaremos a OCI, que es patrimonio. Bien, otro de los puntos, otra de las diferencias, que es en IFRS 4 estamos valorando carteras de pasivos directamente por el valor de los propios pasivos. En la 17 no lo podemos hacer, y lo que tenemos que proyectar todos los compromisos, siempre y cuando algo que no podemos tratar en esta reunión de hoy, que es que los boundaries del contrato sean mayores a un año. Y por último, la gran dificultad de la norma del cambio, que es la granularidad en el cálculo. Necesito calcular todo lo que hemos estado comentando, todos los ingresos por seguros, ingresos financieros, todos los componentes de balance los tengo que hacer por añada y producto. Eso nos complica enormemente todo, y eso nos hace trabajar más y necesitar soluciones integradas que apoyen nuestra toma de decisiones. En resumen, aquí tenemos el balance de IFRS 4 y el nuevo balance, el balance de IFRS 4 a la izquierda y el balance de IFRS 9 a la derecha. Lo que vemos al final en el activo, he tratado de reflejarlo, he puesto
que va a haber un poco más de activos en OCI. La explicación es lo que os decía, que es que determinados activos no podrán estar en carteras de vencimiento por el tema del SPPI o también por el que no cumplan con el modelo de negocio, pero va a ser algo parecido. Sin embargo, si nos vamos a la parte derecha, es decir, al pasivo del balance de la aseguradora, vemos cambios materiales, vemos cambios en la desaparición de estas asimetrías, también la aparición de ese beneficio futuro, de ese CSM que estamos viendo, las provisiones. Ahora aparece los flujos de cumplimiento. Los flujos de cumplimiento es el valor actual de la mejor estimación de mis compromisos. Las provisiones estábamos incluyendo determinados márgenes que liberaríamos a lo largo de la vida de las pólizas. También importante la OCI, que se llama igual en los dos lados, sin embargo, la he hecho un poquito más grande en el lado de la derecha, en el lado de IFRS 9. ¿Y por qué? O sea, la idea es lo que os decía. La OCI de activos no cambia, seguirá existiendo. Sin embargo, la OCI de pasivos se incorporan dos OCIs. Se incorpora la OCI por diferencia entre esa curva inicial, esa lo que tiene, y las curvas actuales, y una nueva OCI, que es la OCI ligada al modelo BBA modificado. Bien, vamos a entrar en el tercer punto, que es, oye, ¿qué es? Aquí he tomado el ejemplo de cómo define el Instituto de Actuarios Españoles. No tenemos esa definición, con lo cual he usado la definición de la SOA, que nos dice que la gestión de activos y pasivos es la práctica de gestionar la empresa de un modo que se coordinen las decisiones y acciones adoptadas con respecto a los activos y pasivos. También, muy importante el siguiente párrafo, para alcanzar los objetivos financieros de una organización teniendo en cuenta las tolerancias al riesgo, es decir, la cobertura perfecta no existe. Lo que tenemos es que gestionar con determinadas tolerancias, que es decir, cómo en cada punto de la curva, pues igual tengo sensibilidades que me afectan y que las asumo, porque algo muy importante, que es lo que decía Salva, que es cuál es la situación hoy. La situación es que el carry es negativo, es decir, yo saco más rentabilidad si me posiciono corto en las curvas que si me posiciono largo. Y a lo mejor decido asumir cierto riesgo de ALM porque creo que tiene valor esa posición. Importante decir que hablamos mucho de curvas, pero en el ALM hay que pensar no solo en la curva, sino también en el spread, en renta variable. Luego veremos por qué en renta variable y en divisa. Pasamos, hemos ido hablando de los distintos modelos de valoración, pero sí introducir ahora los tres de forma conjunta. Lo primero es el BBA, que es el modelo general. El modelo general para los compromisos mayores a un año. Y aquí lo que tenemos es esa estimación del beneficio inicial. Luego, si hubiese cambios, lo voy reconociendo en este CSM, en esta partida de balance que vemos a la derecha. Y ese CSM lo vamos liberando. También lo que decíamos, este modelo, las diferencias en curvas, tanto de la de Lockheed frente a la actual, como la curva que genera rentabilidades de los pasivos, lo podemos llevar en esta segunda OCI, siempre y cuando se use el modelo modificado, lo podemos llevar a OCI. Luego, el segundo modelo, que es su propio nombre nos indica ya, que es el modelo de la comisión variable. En este modelo, también, cuando os presentaba el balance de las aseguradoras, hablaba de los unit link. Los unit link, lógicamente, son un contrato de seguro en el cual los activos pertenecen al asegurado y la aseguradora lo que hace es gestionar. Es decir, por eso el nombre de comisión variable. Es decir, yo cobro al cliente una comisión y a cambio tengo que pagar unos gastos de administración para gestionar su contrato. De ahí el nombre de comisión variable, y lo que genera CSM será la diferencia entre esos ingresos y gastos futuros. Pero también, si lo pensamos desde el punto de vista de gestión de balance, si los activos no son de la aseguradora, sino que son del asegurado, ya el propio modelo reconoce una cosa, que es
que cualquier cambio en la valoración de activos se reconoce automáticamente en la valoración de pasivos. Con lo cual, desde el punto de vista de movimientos de balance, son movimientos más sencillos. Por último, el modelo simplificado, que como es un modelo inferior a un año, no tiene impactos materiales. Es decir, no nos va a generar distorsiones siempre y cuando el otro lado, que es el lado del activo, esté posicionado en activos con duraciones similares. Bien, entramos en el modelo general y aquí, ¿qué es lo que vemos? Os hablaba de los flujos de cumplimiento, que es la pestaña de BE, lo que aquí se llama BE. Aquí tenemos todos los compromisos de la aseguradora. Los tenemos que descontar a la curva. Bueno, lo que decíamos, a dos curvas de tipos, pero por simplificar, lo que tenemos que pensar es que todos esos flujos están sujetos a una curva. Con lo cual, pensamos siempre que nuestro objetivo, ¿cuál es? Es que se mueva igual el activo que nos repetía Salva, que es volátil, que el pasivo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si el activo veíamos que está más del 80% del sector en activos sujetos a tipos y spread, tratar de buscar curvas similares y congruencia temporal, lógicamente, porque si la curva es similar, pero las duraciones no tienen, bueno, mucho cuidado, porque todos tenemos la tendencia de hablar de duraciones y en IFRS hablar de duraciones es un enfoque que no tiene sentido. Aquí lo que tendremos que hablar ya es de, como mínimo, convexidad y también de pensar cuál es la sensibilidad de nuestros pasivos en cada punto de la curva. Bien, el segundo punto, que es el ajuste por riesgo, es sensible a tipos, pero no demasiado. Y el CSM es sensible a tipos en el modelo modificado. En el modelo general no, porque el CSM se irá periodificando a esa curva inicial, con lo cual deja de ser sensible. Sin embargo, en el modelo modificado sí que es un poco sensible a tipos, bueno, es sensible a tipos porque las variaciones de los importes a pagar a los asegurados, en caso de que estén referenciadas a, por ejemplo, una curva de tipos, lo llevaremos a la rentabilidad de esos pasivos e impactará en el CSM. Hablábamos de las curvas de tipos, muy relevante decir las dos metodologías y entenderlas para ver cuál usamos. O sea, porque si nuestro objetivo es que las dos partes del balance se muevan igual, tenemos que conocer todas las herramientas y usar las que mejor nos vengan en cada momento. Tenemos las dos metodologías, top-down y bottom-up. La top-down lo que hacemos es, básicamente, tomamos la rentabilidad de los activos y la quitamos una parte del riesgo de crédito. Cuando digo una parte, es relevante decir que es, ¿por qué una parte? Porque solo quito las pérdidas de crédito esperadas. El riesgo de crédito, nos comentaba Salva, que es, o sea, que ya está descontando que haya mayor en high yield, que haya mayores tasas de default en los próximos años. El riesgo de crédito lo descomponemos en riesgo de crédito esperado, riesgo de crédito inesperado y volatilidad. Solo es necesario eliminar el real, o sea, la volatilidad del mercado, lógicamente, no es necesario eliminarlo. También, ese es el enfoque, el top-down, y tenemos el enfoque bottom-up. En este caso, lo que hacemos es partir de una tasa libre de riesgo y sumarle una prima de iliquidez. ¿Cómo la calculamos? Pues oye, al final tenemos ejemplos prácticos. De hecho, la volatility que la estima yo para todos los meses es una metodología bottom-up para calcular. Pero ¿cuáles son los retos? ¿Cuáles son las principales decisiones metodológicas? La primera, desde el punto de vista de las curvas, es cuál es la curva, la risk-free rate. Puede ser un gobierno AAA, puede ser un swap, en este caso no todos los swaps, porque hay swaps que tienen cierto riesgo de crédito, como luego veremos en un ejemplo práctico, cómo deriva la curva IOPA, que usa swaps, pero tienen cierto riesgo de crédito, o la STER, que es un overnight, es decir, que el riesgo de crédito es muy bajo, y en este caso sí que la consideramos totalmente libre de riesgo. La cartera de referencia. No podemos trabajar con todos los activos, sino tardaríamos meses en calcular una curva de tipos. Ya hemos hablado de que vamos a tener muchas. La cartera de referencia
puede ser igual a la cartera de activos de la compañía o ser una estimación de tu política de inversión. Vale. El riesgo de crédito y el riesgo de liquidez, lógicamente, tienen que estar basados en la cartera de referencia. Y un último punto, que es el UFR, que es el último punto líquido de la curva, que podemos usar. Podemos usar datos, o sea, el UFR que nos está publicando IOPA, o podemos estimarlo. La norma no nos dice que tengamos que usar uno u otro. Si lo comparamos entre IFRS 17 y solvencia, la risk-free, solvencia usa curva swap, pero no la STER. El reference portfolio para la matching, ellos se considera el total de activos. En IFRS, lo que decíamos, no tenemos la obligación de hacerlo así, y de hecho da más trabajo hacerlo así, y yo considero que no genera beneficios y además genera volatilidad. También la volatility adjustment, en este caso en solvencia, lo que hace es EIOPA quien determina la cartera de referencia, en IFRS no. En IFRS lo que tenemos que hacer es ser nosotros quien definimos esa cartera de referencia en función de la política de inversión o de los activos de la compañía. ¿Y cómo se calcula la diferencia en solvencia entre solvencia e IFRS? Es que solvencia son fórmulas cerradas y en IFRS las metodologías están totalmente abiertas. Como anticipaba el UFR, EIOPA nos publica una, pero no hay obligación de que sea ese, podríamos usar otro. Bien, el siguiente punto que gráficamente os quería enseñar, cuando hablamos del enfoque top-down, cuáles son las dos principales curvas y que se comportan, su comportamiento de manera diferente, que es, o sea, lo que tenemos es la curva de la deuda española y la STER. La STER, al final, son dos curvas, una es financiación del Tesoro español, otra es financiación del sector financiero, que es lo que vemos. El sector financiero, la curva de la STER ya está invertida. Es una curva a priori libre de riesgo, pero sí con ese condicionante de que es financiación bancaria. Y el de la deuda pública sigue teniendo pendiente positiva. ¿Por qué? Porque tiene riesgo de crédito. España no es un triple A. Importante, que es, si queremos machear, si queremos hacer que las cosas se muevan igual, tenemos que tomar curvas que sean representativas de los activos, porque los activos se van a mover de acuerdo a estas curvas, a las curvas que vemos en pantalla. Y los pasivos tenemos que hacer que se muevan de manera similar. ¿Qué más? Hablamos de la curva libre de riesgo. Aquí es importante decir que ¿cuál? Os anticipaba que os enseñaría lo que IOPA considera la curva libre de riesgo, que es la línea azul. Sin embargo, la STER, sí que es una curva swap cupón cero, vemos que es inferior, con lo cual, ¿qué es lo que nos demuestra? Que no está derivada con swap totalmente libre de riesgo, sino que lo hace con otro tipo de swap. Que no me acuerdo si era el swap 3 o 6 meses. Y por último, también las diferencias. Veíamos anteriormente que las curvas son diferentes en función de quién es el que se financia. La curva STER a priori es una curva libre de riesgo, pero es de financiación bancaria. Sin embargo, vemos la curva de financiación de Alemania, país triple A, muy inferior. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque también esto nos determinará, si usamos el enfoque bottom-up, al final lo que vamos a hacer es una media. Le vamos a sumar un diferencial a esta curva. Y ese diferencial lo que vamos a hacer es promediar conceptos similares a una mezcla entre TIR de activos y liquidez de pasivos, pero vamos a promediar. Con lo cual, el promedio no me da lo mismo en función de de qué curva use de todas las que vemos en pantalla. Por último, un riesgo. Bueno, por último, en cuanto a esta parte de curvas, un riesgo que vemos en pantalla es el diferencial, y es un riesgo, ¿sabes?, al que hay que estar vigilantes, sobre todo porque hemos tenido periodos muy duros, como es la línea amarilla, que es el diferencial entre la STER, que lo que decíamos es libre de riesgo financiación bancaria, y el Tesoro español. Aquí lo que vemos es, bueno, tenemos la línea marrón, es 31 de mayo, tenemos la línea, perdón, tenemos 31 de mayo 2021, 31 de mayo 2023,
y lo que pasó en la crisis anterior, que es 2010. ¿Qué es lo que vemos? Que este es un riesgo más, no es estable. No es estable y se va a mover. Lo que sabemos es que se va a mover. ¿Dónde va a estar? Pues oye, igual Salva nos ayuda en otra de sus sesiones a entender dónde estará dentro de unos meses. Pero nuestra obligación es que se mueva, que nuestro pasivo se mueva igual que esa curva. Y para eso, ¿qué es lo que tendremos que hacer? Sabiendo que tenemos distintas herramientas, que decíamos bottom-up, top-down, desde luego el bottom-up va a ser difícil que recoja este diferencial, pero podremos usar el top-down. La cuestión es conocer todas las herramientas y usarlas en cada momento la que mejor, en cada momento la que mejor nos venga. Por último, también hablábamos anteriormente de qué hacemos cuando no tenemos activos, cuando no hay activos líquidos. En este caso, IOPA nos proponía usar este UFR, que es el Ultimate Forward Rate, ¿right? Pero, ¿qué vemos? Vemos asimetrías. Aquí tenemos la STER, que es la línea roja, y la risk-free de IOPA. ¿Qué vemos? Que es más asimétrico. ¿Por qué? Porque lo que decíamos, las curvas están invertidas. El Ultimate Forward Rate lo que me hace es, a partir de un momento temporal, es tender a un número, con una fórmula determinada. ¿Qué es lo que vemos? Que cuando se invierten las curvas, esa diferencia se acentúa. Y también, si tenemos compromisos a muy largo plazo en la aseguradora, también nos va a pasar lo mismo, que nos va a generar asimetrías entre balance de activo y pasivo. Por último, en cuanto a curvas, ahora sí, que es entender cómo las generamos, que es la primera parte, vamos a usar tasas observables, usaremos bottom-up o top-down, pero basada en activos de mercado. No está puesto, si os fijáis, las líneas que separan los distintos periodos, no he puesto el periodo. O sea, sabemos que IOPA, la primera línea son los 20 años. Yo, sin embargo, no lo he puesto. Y no lo he puesto a priori. ¿Por qué? O sea, no lo he puesto por una razón, que es que cada compañía determinará cuál es ese last liquid point para sus activos. Es decir, no tiene por qué ser los 20 años de IOPA. Puede ser más o puede ser menos, en función de la cartera de activos en la que esté invertida. En el segundo tramo, que lógicamente, si por una compañía la alargamos mucho, se reducirá, lo que hacemos es converger y converger a este Ultimate Forward Rate. Vale. También es importante determinar en ese segundo tramo qué metodología de extrapolación uso, porque no hay ninguna predeterminada. Puedo usar la metodología Smith-Wilson, que es la que usa IOPA, o no. Vale. Pero bien, ¿qué es lo que vemos? Que es, una vez más, tenemos muchas herramientas y hay que saber usarlas en cada momento. En cada momento tenemos que usar las herramientas que mejor nos vengan. Y habíamos visto anteriormente que teníamos divergencias, por ejemplo, en el segundo tramo. Lo que veíamos es que la curva STER, que es la curva de financiación bancaria, está invertida, mientras que si usamos el UFR de IOPA, lo que haremos es una curva positiva, es decir, generaremos distorsiones entre activo y pasivo. Lo importante al final es no generar, o sea, generar movimientos simétricos entre los dos lados del balance. Bien, con esto termino. El modelo BBA, destacar, o sea, que hemos hablado muchísimo en el modelo BBA, la importancia de las curvas de tipos, la importancia de la derivación de la curva de tipos para hacer ese ALM entre activo y pasivo. Hay algo que no hemos podido ver, pero es muy relevante, que es la sensibilidad, los análisis de sensibilidad a esa curva que tendremos que desarrollar para ver que finalmente se adecúa, sabiendo un tema relevante, que es que el concepto de duración nos tenemos que olvidar en IFRS. Tenemos que hablar de convexidad o de vector delta, que es de sensibilidad en determinados puntos de la curva. Pero duración es un enfoque demasiado simple como para gestionar bajo IFRS. Pasamos al siguiente modelo, el modelo de los unit link y determinados productos tradicionales. En este caso, ¿qué es lo que vemos? Lo que tenemos es un modelo que el valor de los activos se transmite directamente a los pasivos, excepto una parte, que es lo que vemos, que es lo que trato de ilustrar, que es el CSM. El CSM
ahí sí está, como lo que hacemos es cobrar una comisión. Si mis activos suben, cobro más comisión, los gastos no suelen variar en exceso, con lo cual tengo más CSM. Si pasa lo contrario, lógicamente tengo menos CSM y en el caso malísimo de IFRS podría generar los components. Pero tened en cuenta la volumetría de las partidas. Es mucho mayor lo que llamamos BE, que son los Fulfillment Cash Flows, que el CSM. Con lo cual es un modelo que en balance no me va a generar grandes asimetrías si le uso. ¿Dónde me va a generar asimetrías? Me las puede generar en la P&L. ¿Por qué no me genera asimetrías? Por lo que decíamos, que es que los activos, la subida de los activos lo que hacen es que cobre más comisión y por tanto, y que ajuste mi CSM. Es decir, ese variable fee y el CSM se están compensando de manera automática. Estoy simplificando por un motivo, que es, ¿sabes? El risk adjustment y las opciones y garantías implícitas las estoy eliminando de la ecuación para simplificar, pero son partidas que son más difíciles de hedgear. Pero pensemos que es menos sensible en la parte de CSM, se mitiga en balance. En balance lo estoy mitigando porque esos fulfillment cash flows que hacen disminuyen el valor de mis pasivos directamente se reflejan en el CSM. Como si lo quiero, sabiendo que es menos sensible el modelo, lógicamente, si lo quiero machear, ¿cómo lo podría hacer? Desde luego, en este caso, la curva de tipos no va a ser nuestra solución. Lo que tenemos que hacer es hedgearlo a través de griegas. Es decir, lo que a mí me hace poner en riesgo, es los cambios en el valor del dinero, que no es mío, que es de mis asegurados, pero me hace cobrar menos comisiones. Si lo quiero cubrir, lo tengo que hacer a través de las griegas y, lógicamente, a través de cobertura de los activos de mis asegurados. Problema que tenemos, como siempre, que es la simetría entre CSM. O sea, cuando es CSM, yo lo que puedo hacer es cubrir ese CSM, lo podría cubrir. El problema que tengo sobre todo es que en IFRS 4 esos derivados me irían a P&L, que es lo que llamamos el doble hedge, que es que ahora cuando tenemos que convivir con dos normas contables determinados aspectos de coberturas como son estas, ¿sabes? Es como si te tapas los pies o te tapas la cabeza con una manta. Es un caso parecido, que es, si me cubro en IFRS voy a generar algún problema en IFRS 17, puedo generar problemas en IFRS 4. Vale. Por mi parte, simplemente os quería mostrar una aplicación que hemos desarrollado. Voy a usar, porque ya estamos en tiempo, voy a usar solo 5 minutos, que es una aplicación para ayudar a las compañías a gestionar todo este tipo de riesgos. En este caso voy a compartir mi pantalla. ¿Vale? Ya la estáis viendo. Vale, que es AFI-CSM. AFI-CSM es una aplicación informática. Pensad en una cosa, que es que cómo soy capaz de gestionar todos los movimientos de activos y pasivos. Hemos hablado de muchas cosas. Hemos hablado de que tenemos que calcular por añadas, por cohortes. Eso es tremendamente difícil. Y al final, AFI-CSM, ¿qué es? Es un orquestador. Es un orquestador que permite a las compañías tener todo ordenado y tener todo valorado correctamente. Simplemente os quería enseñar, lo que os decía, no os quería ocupar mucho tiempo, la visualización, o sea, que es algo relevante. Hablábamos mucho de las curvas para el modelo BBA. La capacidad de ver cualquier curva en cualquier momento de tiempo y para cualquier producto. También la capacidad, hemos dicho, hemos hablado mucho sobre el balance. Tenemos que ver el balance, pero tenemos que ver el balance, lo que hemos dicho, que en IFRS el balance tiene que ser por producto. O sea, lo puedo querer ver completo, o puedo ver un producto. Realmente el cálculo no se hace por producto completo, sino que lo hacemos por
por producto y añada. Al final, la completitud es la suma, pero tiene riesgos de compensación entre unos aspectos y otros. Por eso, lo que consigue nuestra aplicación es automatización, que es que podemos ver el detalle absoluto de todos los cálculos. Aquí lo veis. Y sobre todo, algo que os hablaba antes, y voy a volver a las curvas. Os hablaba antes de la sensibilidad del modelo BBA a las curvas, que es la capacidad de hacer simulaciones infinitas. Para eso, el poder usar una curva u otra en cualquier momento de tiempo, tanto en el enfoque bottom-up como en el enfoque top-down, siempre nos va a ayudar. Y nos va a ayudar porque esto, al final, las aplicaciones son personas lo que hay detrás. Y nos va a ayudar a entendernos, porque la pueden usar desde el departamento de inversiones y también los actuarios. Es la capacidad, porque siempre hablábamos del lado derecho del balance, del lado izquierdo, que es activo y pasivo. Pero detrás de esos dos lados suele haber equipos. En el pasivo, los actuarios, y en el activo, los departamentos de inversiones. Pero se tienen que hablar y tienen que buscar un espacio común donde poder hacer sus cálculos todos y poder entender sus resultados. Vale, pues me he pasado 5 minutos, por supuesto. Cualquier persona que quiera, o sea, que tenga cualquier duda, a vuestra disposición y, vamos, tanto en la sesión como si no vía mail. Vale, no sé si hay alguna pregunta, creo que no. De modo que, si no hay ninguna pregunta, como nos hemos pasado 4 minutos sobre el horario, simplemente agradecer a Salva y a todos los asistentes la participación y nos volveremos a ver en próximas jornadas. Así que hasta la próxima y muchas gracias por vuestro tiempo.